Nuestro interés por adentrarnos en el mundo trans parte desde la ignorancia, de no saber cómo referirnos a estas personas y de ni siquiera saber qué abarca la palabra trans. Averiguando un poco, nos encontramos con la participación en Vértigo de la actriz trans Daniela Vega, quien actuó en la película chilena Una mujer fantástica, que aborda esta temática y que fue muy premiada en festivales internacionales. Yo, si vuelvo a nacer, volvería a nacer transexual. Y si vuelvo a nacer 10 veces, volvería las 10 veces a nacer transexual. Cada vez el tema está más presente en los medios, en la discusión social e incluso legislativa, lo cual es positivo, porque ayuda a derribar el muro de prejuicios que existe en este Chile tan conservador. Partamos por lo básico. Se utiliza la palabra trans de modo genérico para agrupar a todas las personas transgresoras de género, dentro de las cuales encontramos a transexuales, transgéneras, travestis e intersexuales. Ser transgénero es tener una identidad de género, es decir, la sensación interna de ser hombre o mujer que no corresponde necesariamente con el sexo biológico de nacimiento. Ser transgénero no tiene ninguna relación con la orientación sexual de la persona. Cuando comenzamos nuestra búsqueda, nos dimos cuenta de que la realidad estaba más cerca de lo que pensábamos, porque en nuestra misma región tenemos a una concejala trans en la Municipalidad de Valparaíso e incluso a una doctora en Ingeniería Metalúrgica y jefa de carrera en la Universidad Federico Santa María, quien aún figura con su antiguo nombre en el sitio web de la universidad. Es como un día pruebas un chocolate y te das cuenta que te gusta el chocolate y piensas que cómo tu vida podría haber sido sin haber comido chocolates. Es algo así, o sea, no puedo sentir que me haya sentido incompleta, pero un día sentí, oye, ¿puedo ser feliz? Y no me di cuenta de lo feliz que podía llegar a ser. Oye, rayos, esto puede ser una etapa, o sea, pasar, en realidad son ideas, bloquear un poco, de hecho, mucho tiempo en bloquear la idea, después adaptarse, en realidad, oye, pero podría ser feliz sin transicionar, pero después un día pensé, oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué ocurre si es que lo hago? Y estaba un punto donde había completado tantas cosas profesionalmente, personalmente, que sentía que... ¿Y por qué no lo hacía? Uno debe tratar al transexual desde su punto de vista psicológico, ¿ya? Es muy importante identificarlo y como es una cosa biológica, esto se puede observar ya desde etapas tempranas de la infancia. Así fue como, conversando con la doctora Mesa y con la profesora Aldonza, entendimos aún mejor que lo que prima es la percepción que hay en el cerebro de las personas, es decir, si se identifican como hombre o como mujer, y que por la misma razón las personas deben ser reconocidas por el nombre social con el cual se identifican. Es que no pueden pensar los padres que porque si es una niña que está en un cuerpo de mujer, pero internamente es un hombre, la niña no puede entrar a un baño de hombre. Es absurdo. Lo que te contaba de esta chiquita que viene para acá, para la cuerpo, ella va al baño de niñas y es hombre. Entonces, lógico, la madre luchó y el colegio no le puso ningún problema. En este momento creo que hay 2 niños transgénero, ella y otra más. Pero ellas van al baño de niñas. Si tú estás como niña, y no porque estés disfrazada, es porque tú naciste en un cuerpo de hombre, pero eres mujer. Te sientes mujer para todo, para vestirte, para hacer todas tus cosas. Entonces es absurdo que vaya al baño de hombre, po. Las personas trans enfrentan varios problemas a la hora de cambiar su sexo y nombre en el registro civil, ya que el proceso es más bien engorroso y significa una inversión de tiempo y dinero que no todas las personas tienen. Además, recién se está legislando sobre esta materia. Esto es el mismo que podrías hacer tú si, por ejemplo, no te gustara, te pareciera irrisorio tu primer nombre. Ya. Fuera un nombre que tus papás ahí en un atado de creatividad, ¿verdad? Te pusieron un nombre y ese nombre no te gusta, te genera problemas para relacionarte con otras personas. Lo que están estudiando, digamos, la ley que están discutiendo, aspira a modificar el procedimiento, hacer que sea un procedimiento más rápido, más eficaz y que además resguarde los derechos de las personas trans. El hecho de que no haya un mecanismo así es fuerte y menoscaba la capacidad de ser feliz a varias personas. No veo la necesidad de agregarle una capa de tramitación o burocracia o no facilitar a las personas. No es la idea de que un día estoy aburrida y me llamo Aldonza, el otro día se me quita el aburrimiento y me llamo Alonso, sino que tiene que haber algo que dé respaldo, que no sea algo muy que tenga que tomarse con la seriedad adecuada, pero para la gente que quiere transicionar,
el hecho de tener reconocimiento legal es importante. Siguiendo esta línea, justo la semana en la que nos sumergimos en el mundo trans, se votaba en el Senado la indicación que permite el cambio de nombre y sexo de las personas trans, iniciativa que finalmente fue aprobada. Se rechazó la idea propuesta por el senador Andrés Alamán de que terceros, padres, hijos o cónyuges pudieran interceder en este trámite y se aprobó la solicitud de una evaluación psiquiátrica y psicológica para realizar el cambio de sexo. Creo que es una cuestión súper personal y que es algo que tiene que ver con la libertad individual. Ya. Yo no creo que un tercero, quien quiera que sea ese tercero, una organización, incluso familiar tuyo, porque el tercero, entendiendo como cualquiera, pueda interferir en una decisión que es absolutamente personal. Cuando supe del rechazo a esa, me puse muy contenta. Me parecía muy injusto eso. Porque puede haber gente que está en el círculo de la persona que es parte de que se supone que debe tener cariño, de creer lo mejor de la persona, pero muchas veces o no está ese cariño o no sintonizan con la necesidad de la persona de transicionar. Entonces está empoderando mucho a personas que quieren causar daño. Las personas trans ya son vulnerables, entonces empoderar más a las personas que puedan causar daño no le veo sentido. Mientras investigábamos, logramos que Felipe de Musi, diputado de la UDI, nos contara su opinión. Para nuestra sorpresa, nos encontramos con una persona con una visión bien liberal del tema y a favor de que se discutan estas problemáticas. Hay que discutirla y yo creo que el tema de las personas trans es una realidad que tenemos que enfrentar, hay que tomar decisiones. Lo que yo sí creo que hay que tener bastante cuidado es cuando eso inclusive se está empezando a traspasar a la posibilidad de los niños, de que los propios niños vayan tomando decisiones. Yo creo que ahí hay un tema un poquitito más complicado. Y en este caso yo creo que una persona adulta, una persona que en el fondo que está en sus cabales y que de alguna manera tiene una decisión tomada o tiene algún tipo de postura frente a un tema, yo creo que es totalmente legítimo que se pueda avanzar en eso. Sí, yo creo que aquí hay mucha literatura y la verdad es que hay literatura en ambos sentidos. Literatura de que gente que dice que efectivamente estos son, por los pocos casos que existen, son patologías psicológicas y hay un grupo de personas que también creen de que no lo son. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo de que todo lo relacionado con el tema sexual, si es que no va acompañado con este tipo de problemas psicológicos, yo no creo que sea una patología. Pero vuelvo a decir, o sea, yo creo que aquí quien finalmente tiene que definir esto son las personas expertas, las personas que han hecho estudios. Fuimos a conversar con el doctor Guillermo Macmillan, jefe del Departamento de Urología del Hospital Van Buren y quien desde hace más de 40 años realiza operaciones de reasignación genital, todas por el sistema público. Él es una eminencia médica y hasta el día de hoy, cuando está a puertas de jubilar, recibe muestras de cariño de sus pacientes. Antes que yo, hace 40 o 41 años, me enfrenté a un paciente transexual, una persona transexual. Me motivó como un desafío técnico y pronto empecé a entender realmente que era algo muy gratificante porque uno resolvía un problema vital muy trascendente para toda la vida de una persona. Y cada vez empecé a entender más el asunto de los trans y lo he seguido haciendo y quizás el mérito de mí como equipo aquí en el Van Buren es que hemos operado siempre pacientes institucionales, o sea, pacientes beneficiarios, pacientes a los que no les cobramos nada. También yo hago una actividad privada, pero siempre en el hospital aquí hemos operado pacientes beneficiarios, pacientes que no pagan al hospital. Y como hemos operado más de 40 años y operamos un promedio de algo últimamente más de 10 por año, calculo que alrededor de 400 pacientes hemos operado en el esquema institucional. Si bien no todas las personas trans deciden realizarse la operación de reasignación genital debido a su alto costo, a la escasez de profesionales, a las listas de espera del sistema público o porque simplemente no odian su cuerpo, el Dr. Macmillan es una eminencia mundial en cirugías de este tipo. El proceso para una operación de reasignación genital es largo y solo en el Hospital Van Buren hay una lista de espera de alrededor de 40 personas, algo así como 4 años de espera. Además, antes las personas deben seguir un tratamiento hormonal. Tienen que haber vivido de acuerdo al género con que se identifican y un psiquiatra debe darles el pase para la cirugía, que significa una mutilación genital permanente e irreversible. Yo opero después de los 18 años, cuando la persona es mayor de edad. Y no hay ningún apuro para hacerlo, porque con hormonas y con medicaciones especiales se puede postergar los cambios de la pubertad que son contrarios al sexo psicológico de la persona. Se pueden postergar hasta los 16, 18 años para evitar que después tenga que estar luchando con caracteres sexuales que le perjudican al paciente en su propósito.
No, yo pienso que al niño, al adolescente se le debe apoyar, se debe obtener apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico. Muchos de ellos son catalogados, incluso por psiquiatras, catalogados como psicóticos. Muchos han tenido intentos de suicidio. Pero bueno, una vez que la familia entiende lo que tiene, yo creo que hay que apoyarlo en el colegio. No importa que no cambie los documentos, pero debiera al paciente llamarlo de acuerdo con su nombre, el nombre social que llama, nombre de acuerdo con su sexo psicológico. Nos llamó la atención no encontrar ninguna contraparte negativa del tema. Ningún personaje se oponía, pero lo que sí es discriminatorio y antagonista en esta historia es la falta de políticas públicas en materia de salud y educación, que ayudan a sacar los prejuicios de esta sociedad tan conservadora y ayudan a entender a las personas trans como ciudadanos comunes y corrientes. Pienso que de verdad, este país necesita, así, pero al grito, de que se le dé importancia y apoyo a todas las personas de diversidad sexual, como hay en otros países. El respeto, la enseñanza que debe de partir de los hogares, y para eso hay que empezar a educar a los papás, porque tú sabes que a los colegios no podemos llegar y entrar, y tenemos que ver que el colegio esté de acuerdo. Entonces, desde esa instancia yo pienso que las cosas podrían cambiar. No existe la política pública. O por este momento existe desde salud un reconocimiento hacia el tema de la transexualidad, ¿ya? Pero existen muy pocos médicos que hagan intervenciones, por ejemplo, ¿ya? Y eso me parece un derecho del ser humano, ¿ya? Es un niño, una persona que nació con psicología femenina o psicología masculina y sus genitales corresponden a otro sexo, ¿ya? Y por lo tanto debe ser una prioridad la orientación psicológica, el manejo, hay muchos niños que ni siquiera les permiten continuar en su mismo colegio, ¿ya? Deben haber leyes que protejan a la diversidad, ¿ya? Pero lamentablemente no todo se arregla con una ley, ¿ya? Debemos partir primero por la educación. El 14 de junio de 2012, el Ministerio de Salud emitió la Circular 21, que reconoce el concepto de transexualidad masculina y femenina, y sus derechos a un tratamiento en el sistema de salud. Además, indica que estas personas deben ser tratadas de acuerdo al nombre social con el que se identifican. Sin embargo, no dice explícitamente que se puedan operar. Yo he tenido mucho más oposición que apoyo en todo este camino, y durante periodos de varios años he tenido prohibiciones explícitas de operar pacientes trans en el hospital por las autoridades locales, regionales. El director de salud de Valparaíso, qué sé yo, el director del hospital, etcétera, me han dicho, doctor, mira, no voy a seguir haciendo esto porque no hay ningún apoyo, o él mismo no lo entendía, o no hay apoyo superior. O sea, no han tenido nunca apoyo superior, nunca apoyo del ministerio. La falta de educación muchas veces lleva a reprimir a niños y adolescentes su verdadera identidad sexual. Además, los adolescentes y niños trans son mucho más susceptibles a ser víctimas de bullying y los intentos de suicidio son comunes. Cualquier inquietud que pueda haber nacido de mí en la infancia o la adolescencia fue brutalmente reprimida por mis padres. Eran muy conservadores, de crianza bastante estricta. Entonces, lo que creo, un poco explicando a posteriori, es que bloqueé muchos sentimientos, emociones por mucho tiempo hasta que realmente ya después, ya a los 30 quizás, donde ya tenía independencia, estatus, pude recién empezar a plantearme esas preguntas que debería haberlo hecho mucho antes. Y en los colegios no se los educa. La sexualidad, el problema de la educación en sexualidad es que los profesores tampoco están capacitados para ello. Hablar de sexualidad para cualquier ser humano es, en estos momentos en nuestra sociedad chilena, es complejo, ¿ya? Un profesor no está capacitado para entregarlo. Él tiene los mismos prejuicios y fue criado con los mismos tabúes, ¿ya?, que la mayoría de las personas de nuestra generación, ¿ya? Y eso solo, por lo tanto, en los colegios debiese existir el ramo de sexualidad, pero con un profesor capacitado en sexualidad. En estos días de investigación nos enfrentamos una vez más a una sociedad carente de conocimiento, llena de tabúes y miedos y sin educación sexual. Es cierto que hacen falta políticas públicas para integrar a las personas trans, que por cierto, dentro del mundo de las diversidades sexuales, se encuentran en la parte más baja y oculta. Pero es necesario un cambio de mentalidad, que no se va a lograr a menos que la educación sexual se implemente desde las bases. Necesitamos políticas públicas no desde salud, desde educación, donde se capacite a monitores o a profesores o a jóvenes o a personal de salud que esté acreditado.
como pienso retirarme luego, he capacitado a 4 o 5 urólogos más de diferentes lugares del país para que hagan esta cirugía. Y de hecho se está haciendo en Serena, está haciendo en Concepción, se está haciendo en Osorno, se hizo una paciente en Santiago, porque yo quiero que esto no muera, que no desaparezca, bueno, pero sin ningún apoyo institucional. Este año, el Ministerio de Educación envió una circular donde informaba a los colegios cómo tratar a los niños y niñas trans. Entre otras cosas, se propone permitirles ir al baño del sexo con el cual se sientan identificados y ser tratados por su nombre social. En salud, pese a los avances, son muchas las necesidades de los trans que aún no están cubiertas, producto de la falta de voluntad basada en prejuicios e ignorancia. Y en el ámbito legal, hace unos días salió una nueva resolución que facilita el cambio de sexo y género legal en el registro civil. Sin embargo, aún queda mucho por discutir. Más que solo las políticas que apuntan a la burocracia, hay una deuda pendiente con abrir el tema, con empezar a naturalizarlo, para que así, como sociedad, se pueda velar realmente por los derechos de los trans. Collereo, asientos rotos, microbuses viejos o maltraer, riñas entre choferes y pasajeros, atochamientos, falta de frecuencia, un sinfín. El transporte en la quinta región prácticamente no ha cambiado desde que se implementó el Transvalparaíso en 2007. El recambio de la flota de máquinas, el uso de GPS y los nuevos beneficios para choferes han sido un proceso lento y prácticamente invisible. En casi 10 años, una de las pocas noticias trascendentales para la región ha sido el proyecto de mejoramiento de Avenida España, el que se fue por tierra el mismo 2015. En esta materia, un ejemplo de ello es la ciudad de Medellín, Colombia, la que en 2015 implementó un transporte público que integra el servicio de microbuses, metro, metrocable, tranvía y bicicletas. ¿Qué tan lejos está Chile con la planeación del transporte urbano? Consultamos en la Secretaría Regional de Transporte con Pablo Ulloa, encargado de desarrollo del transporte público. Mira, la verdad es que hoy día estamos trabajando en pensar mejoras para el sistema. Y la verdad es que tenemos 2 lineamientos que son los más claros. Uno, que es tecnología. La verdad es que hoy día los buses son relativamente de buena antigüedad. Tenemos una antigüedad promedio de 5 años en la región, que fue después del Transantiago en la mejor antigüedad de buses en Chile. Pero lamentablemente el tema tecnológico está súper en pañales acá en la región. La verdad es que es un ministerio bastante pequeño, pero que la idea es que va a ir avanzando sobre todo en el control de los servicios. Y el otro tema y eje fundamental que estamos viendo es el tema de la integración con Metro Valparaíso. Yo creo que hoy día hay un transporte que es bien valorado, que es Metro Valparaíso. Para la directora de la Escuela de Ingeniería en Transporte, Cecilia Montt, parte de este fracaso se debe a los intereses de los mismos choferes, los que no han querido aceptar el Transvalparaíso. En contra también en las regiones que los gremios del transporte público son muy fuertes. Ya a veces están en contra de todo lo nuevo. ¿Ya? Entonces hay que convencerlos a ellos también. Pero para Óscar Cantero, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte Terrestre, se debe a este y a otros factores que intervienen en la práctica. La verdad las cosas, efectivamente, cuando se implementa el Transvalparaíso en esta región, ¿cierto? Venía con condiciones laborales, condiciones de sueldo fijo, y un sinnúmero más que venían en beneficio para la comunidad, y de una vez por todas cortar con el conflicto que tienen los estudiantes y los trabajadores y los conductores. Lamentablemente eso nunca se pudo llevar a cabo, ya que primero que todo no estaba la cantidad de conductores suficiente para implementar una jornada de trabajo, y segundo, no había voluntad política ni de los empresarios para poder pagarle un sueldo fijo a los trabajadores. En resumidas cuentas, bajo el panorama actual, es difícil proyectar cambios significativos a corto plazo. Por ahora, debemos seguir esperando a que las medidas, estudios, inversiones, actores y proyectos den frutos tras un trabajo paulatino, en el mejor de los casos.